Bueno, se acabará sacrificando el presidente de los andaluces y pagará, muy a disgusto, pero pagará los peajes de Vox, invocando lo importante que es la estabilidad y lo terriblemente inconveniente que sería ir a unas elecciones de nuevo. ¿Usted cree que los andaluces quieren medio año de vacío? Evidentemente, yo estoy convencido de que no. Acabará pasando por caja, como hicieron todos sus colegas, para darse el gusto así de seguir gobernando su comunidad autónoma. Ocurre que sus colegas, Guardiola, Azcón, Mañueco, o sea, los presidentes de Extremadura, de Aragón, de Castilla y León, que ya están encamados con Vox y que ya consumaron la coyunda, tuvieron en su momento una coartada para diferir sus cesiones al costalero de extrema derecha o para retrasarlas. ¿Cuál era la coartada? Pues que tenían que esperar a que se celebraran las elecciones en los siguientes territorios que las tenían convocadas para no complicarle así la vida a sus colegas candidatos, ¿no? Decían, es que lo de Extremadura está pendiente porque como quedan las elecciones en Aragón, y luego lo de Aragón es que está pendiente ahí negociándose, porque como queda lo de Castilla y León. Pero claro, después de las andaluzas, pues ya no quedan más elecciones hasta mayo del año 27, elecciones autonómicas y municipales. Ponerse estrecho con Vox, pues habría tenido algún sentido cuando Feijóo aún predicaba que nunca metería a Abascal en su gobierno porque el populismo era dinamita. Pero ahora que Feijóo ejerce ya de hermano mayor de una pareja de hecho, ahora que el PP ya ha abrazado la prioridad nacional, el no más menas, el abajo la regularización extraordinaria, el fuera el Pacto Verde Europeo, y ahora también la campaña contra una ley que no existe, que es la ley de nietos, contra la amenaza fantasma de los nuevos españoles creados a imagen y semejanza de Sánchez y por Sánchez en el extranjero para neutralizar así a los votantes residentes, como Dios manda y de derechas que hay en España. Ahora que el PP ha abrazado con ardor y vehemencia tantas banderas de Vox, pues es natural que dentro de su partido se estén preguntando si ya no es que paguemos el peaje, es que celebramos pagar el peaje para poder consumar ya de una vez los gobiernos de coalición, incluido el de Andalucía. Como sí me consta que Juanma Moreno es oyente de esta hora, nada de lo que diga a continuación le va a poder sorprender. Era así un presidente que para seguir siéndolo, seguir en el poder, refutó lo que hasta entonces sostenía, se refutó a sí mismo e hizo justo aquello que él consideraba irrazonable, insensato e incomprensible para la ciudadanía. Los adjetivos los puso él mismo cuando aún trataba de disuadir a su socio de reclamarle sillones en el gobierno. Era así un presidente llamado Juanma Moreno, que después de haber afirmado lo insensato e incomprensible que sería para sus votantes darle a Vox un puesto en el gobierno, fue y se lo dio. Era así un presidente autonómico, que para no dar voz de nuevo a los andaluces en las urnas, a riesgo de ver menguada su victoria arrolladora de la última vez, plasmó en un programa de gobierno aquello que él mismo había denunciado como un engaño a los electores, una promesa ilegal y un daño irreversible a la credibilidad de las instituciones, o sea, la prioridad nacional. Dice su programa de gobierno, la Junta de Andalucía no facilitará la acogida de menores extranjeros no acompañados, no habilitará nuevos centros, devolverá a los menores a sus países de origen. En 2 meses, la prioridad nacional ha pasado de ser la promesa de una ilegalidad que hacía la extrema derecha populista y que el presidente denunciaba con vehemencia, ha pasado a ser el compromiso firme del presidente, que aún tendrá luego el cuajo de criticarle a Sánchez sus cambios de opinión para satisfacer a los socios que le hacen presidente. En la noche electoral de las andaluzas, cuando el PP encajó el revés de quedarse corto en escaños, aun habiendo ganado de calle las elecciones autonómicas, de calle, Juanma Moreno aún confiaba, seguro que sí, en poder pactar con Vox una cosa aseada, ¿no? Un acuerdo de investidura que no supusiera la entrada de Vox en el gobierno, que a ver, es que el PP le sacó 38 escaños de ventaja a Vox. Aún confiaba seguro en poder sortear la prioridad nacional con la que habían tragado sus colegas varones de Extremadura, de Castilla y León, de Aragón. Seguro que la mayoría de sus votantes también lo esperaba, aunque solo fuera porque les había pedido el voto justo para impedir que Vox tocara el poder. Pero fue aquella noche electoral cuando el señor Gavira, delegado de Abascal, se marcó un mitin triunfal, no solo como si hubiera ganado él las elecciones, sino como si fuera ya el vicepresidente de la Junta. Juanma Moreno, que había revelado 2 días antes que era él quien cantaba el himno de campaña de su partido, aún no quería creer que acabaría cambiando de canción para entonar con voz quebrada, digamos, esta de la prioridad nacional.
Pues veo que has cogido lío. Has cogido lío, porque efectivamente lío va a tener. Lío va a tener, entre otras cosas, porque el pacto es evidente que no le gusta y que va a intentar suavizarlo jugando con la semántica, cambiando las palabras y limitando el impacto de lo que ha firmado, ¿no? Y eso, pues evidentemente no es lo que Vox le va a permitir, como se ha demostrado. Y por tanto, la situación va a ser más inestable de lo que él acepta, ¿no? O de lo que en este momento se vende. Y a partir de ahí, pues sí, ha habido una traición a sí mismo. O sea, yo creo que Moreno Bonilla se ha traicionado a sí mismo, ha traicionado a sus electores hasta cierto punto, porque es probable que mucha gente que le votó asumió que esto era una posibilidad, ¿eh? Yo no creo que los andaluces, cuando votaron a Moreno Bonilla, dieran por descontado, o sea, dieran por excluida la posibilidad de lo que aquí ha ocurrido. Por tanto, en ese sentido, no es tanto una traición a los electores o a la mayoría de ellos, sino a sí mismo, a su propio recorrido, a su propio itinerario, a sus propias palabras. Y en la vida, cuando te traicionas a ti mismo, pues lo notas, se nota en tu día a día, ¿eh? Es difícil vivir en política, incluso, a pesar de que la gente crea que los políticos son todos cínicos por naturaleza, cuando te levantas por la mañana para hacer lo contrario de aquello en lo que crees. No es un sapo, no es algo menor, o sea, le dan una consejería muy importante, por lo que he leído, una estimación de gasto de 1.200 millones de euros de gasto posible. Eso es mucho dinero en un territorio como es el turismo, que se puede utilizar de muchas maneras y que en Andalucía es tremendamente importante y que afecta a la imagen misma de Andalucía. Decías, bueno, yo no sé qué sería peor, si agricultura o turismo, pero en todo caso turismo tiene enorme impacto para la propia presencia y la propia proyección de Andalucía, su propia imagen, ¿no? Y por tanto, las consecuencias son enormes. Y luego tonterías como esa, porque no se me ocurre otro nombre, de llamar a esto, de meter la competencia de desregulación. Pero ¿qué tontería es esa? Ya se metió una primera vez y se repite a otra. ¿Desregulación de qué? ¿Pero qué me está usted contando? O sea, ¿qué tiene usted que desregular como si fueras un objetivo por sí mismo separado de las políticas concretas, ¿no? Y luego ya lo de la prioridad nacional, pues lo habéis dicho, puro juego semántico. Hay cosas que no hacían falta a la prioridad nacional porque ya están ahí, es evidente. Lo hemos dicho aquí varias veces, que hay distintos niveles de derechos en España, ya ahora, sin que tenga que venir Vox a pedírnoslo, en función del arraigo, de la nacionalidad, de la residencia. Eso es así, en España, en Berlín, en Hamburgo, en Frankfurt, en París, en todas partes es perfectamente normal que determinados derechos sociales están condicionados a la residencia y a la nacionalidad. Y eso no necesitamos a Vox. Cuando esto se convierte en una especie en un discurso político y en un etiquetado, pues efectivamente vamos a ver esto dónde lleva, ¿no? Gonzalo. Bueno, políticamente se supone claramente el fin de la vía andaluza, que se sostenía en algo muy débil, y era la personalidad de Moreno Bonilla. Moreno Bonilla no tenía un programa como tal, no es que fuese un bastión ideológico de la antigua democracia cristiana, ni que tuviese clarísimo que la manera de defender la hegemonía del centro derecha en Europa fuese forjar una independencia respecto a la amenaza de la extrema derecha. Él sencillamente tiene una personalidad, o había hecho gala, más bien, de una personalidad relativamente prudencial, que hacía que ante tesituras como la que has comentado antes, la acogida de menores y adolescentes no acompañados, tuviese, bueno, pues un sesgo más caritativo, más compasivo que el meramente ideológico y bueno, y casi a veces sádico de Vox. Pero claro, ese fundamento en su propia personalidad de la que ha hecho tanta gala es algo realmente débil, y finalmente cedido ¿a qué? Pues a lo que es la tendencia mayoritaria de su partido. Es que no solamente son las comunidades autónomas que toman esas decisiones, sino que esas decisiones hacen que el discurso de Génova sea, y la apuesta de Génova, sea por asimilar a Vox a partir de asumir su discurso, con el riesgo de que pase lo contrario. Es decir, el diario del Partido Popular es... el de Vox es que no tiene ningún otro programa, no tiene ninguna otra doctrina. Y por tanto esa asimilación veremos en el lado de que se inclina. Políticamente el pacto, ¿en qué se sustancia en las claves principales? Bueno, pues lo de la prioridad nacional es un trampantojo. ¿Por qué? Porque trabajadores extranjeros en Andalucía hay muchísimos, creo que es más del 10%. ¿Por qué? Porque en agricultura y en turismo se necesitan muchísimos. Se necesitan muchísimos para mantener esos trabajos, para mantener esa economía. ¿Qué significa la prioridad nacional?
pues es la manera de decir que no se van a ampliar los servicios sociales para dar cabida y para que se puedan prestar servicios tanto nacionales como extranjeros, trabajadores extranjeros. ¿Qué es lo que se necesita? Porque se necesita que esos trabajadores estén en Andalucía haciendo lo que hacen. Entonces, ese criterio de prioridad nacional implica, primero, ir contra sus derechos y, segundo, renunciar a la inversión necesaria para que cuando haya que dar ayudas para el alquiler, cuando haya que prestar servicios sanitarios o educativos, todos quepan. Entonces, que se soluciona así, ampliando los servicios sociales porque es así de necesario. Entonces, la prioridad nacional es un trampantojo. Y por todo lo demás, esa consejería, que es un cajón desastre, claro, yo esto de la desregulación, pues tampoco sé muy bien qué es, pero de regulación y turismo me suena mal, porque si implica que va a ser más fácil construir cerca de la costa, si va a ser más fácil utilizar no sé qué acuíferos en Huelva para poner un cierto campo de golf, si implica, por tanto, saltarse algunas de las regulaciones medioambientales, pues claro, no tienen medio ambiente, no tienen agricultura, pero me parece que es por ahí por donde se va a colar el embate contra el Pacto Verde Europeo y contra las políticas de sostenibilidad. Morillo, claro, es una vicepresidencia y una macroconsejería, no sé muy bien cómo llamarla, porque era como si queremos 3 asientos o queremos... pero que al final meten ahí, no es agricultura, es cierto, pero son muchas competencias para un vicepresidente, ¿no? Es una consejería con amplias competencias, efectivamente, con rango de vicepresidencia, con un presupuesto que estará en torno a los 1.200 millones de euros, con cuestiones claves como el turismo. Es cierto que agricultura, y lo hablábamos ayer, lo que ha conseguido preservar Moreno, y la agricultura tiene un peso muy importante en el PIB andaluz, todo lo que supone la agroindustria, y ya sabemos que los sectores, tanto la patronal como los sindicatos agrarios, no querían que entrara Vox, eso se ha conseguido, pero en el resto se ha claudicado, claro que se ha claudicado, y se han hecho cesiones muy importantes. Ayer, cuando tuvimos oportunidad de preguntarle tanto a Moreno como a Gavira, casi todo lo respondió Moreno, y Gavira estaba allí un poco de convidado de piedra, que le hizo esa broma. Le decía a Moreno, bueno, habla tú. Le hizo esa broma que antes me comentaba Pablo, que le había hecho mucha gracia, de has aprendido pronto, ¿no? Ha aprendido rápido eso. Y bueno, las preguntas a Moreno pues fueron evidentes, ¿no? Usted hablaba de lío y de que se perdía la estabilidad, ¿cómo explicamos ahora esto a los andaluces, que dice que es un acuerdo de sensatez? Su perfil moderado está en riesgo, cómo ha asumido prioridad nacional, que hasta ahora decía que era ilegal y tenía un corte pues xenófobo, ¿no? Porque al final poner el foco en la inmigración. El acuerdo es muy duro en materia de inmigración, más allá de prioridad nacional. El acuerdo habla de los menores inmigrantes de una manera que, sinceramente... ¿Les denomina menas? Sí, pone los pelos de punta. Muy lejos de ese principio de dignidad con el que han intentado endulzar todo el bloque de inmigración, aludiendo a que la dignidad está por encima de todo lo demás en el preámbulo del pacto. Hay una parte de acuerdo fiscal, de rebajas fiscales, que yo creo que ahí el PP está más cómodo, pero que es verdad también que resta a las arcas autonómicas más de 300 millones de euros. Que bueno, que al final, si tienes que reforzar la sanidad pública, que está en una situación muy en precario en Andalucía ahora mismo, pues estás perdiendo 325 millones de euros. El catecismo de Vox, sus banderas ideológicas, su tono, su discurso, impregna el acuerdo entero de principio a fin, porque, como bien decía Alberto, es el mismo acuerdo que ya se ha firmado en otras comunidades. Y para el presidente Moreno es difícil, y es un trago difícil, y las caras, que siempre la cara es el espejo del alma. El informe Caritas de ayer era muy elocuente. Vox estaba exultante, muy contento, y en el PP había rostros muy sombríos, y va a ser complicado, nos espera una legislatura complicada. ¿Qué es ser patriota? ¿Qué es amar a la patria? Bueno, un cínico dijo un día, el patriotismo es el nacionalismo de los que tienen patria, y el nacionalismo es el patriotismo de los que no tienen patria. Querer a tu gente, querer a tu país, querer lo mejor para tu país, eso es un instinto muy claro, como tu familia, como tu entorno, como tu propio mundo próximo. Es natural. Los tuyos, te importan más los tuyos que los que no son tuyos. Te importa más tu gente que la no tu gente. Quieres lo mejor para tu país, eso no es ser patriota. Si no caes en la patología del español es lo primero. Que, por cierto, aparte de que ya se ha dicho mucho si no es constitucional, si es antidemocrático, se ha observado poco
la derivada que tiene esa lógica de los españoles primero. ¿En qué sentido? En el sentido de que si los españoles primero, en Andalucía, los primeros españoles, los andaluces, ¿no? Y en Sevilla, los primeros andaluces, los sevillanos. ¿Eh? Y en Morón, los primeros sevillanos, los de Morón. ¿Eh? Y en Donosti, los primeros, los de Amara. ¿Eh? Quiero decir, ¿cuándo se acaba la lista de los primeros somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Porque somos muchos distintos nosotros. ¿Eh? Por ejemplo, los alemanes que están en la Costa del Sol viviendo hace muchos años ya no son como eran. Los ricos que viven en el barrio de Salamanca no sé lo que era, pero vale, muy bien. Nosotros, los españoles, lo primero. Bueno, de acuerdo. Y en Andalucía, pero serán primeros andaluces, ¿no? Va a tardar 5 minutos en pasar esto, ¿eh? Porque por esa misma deducción sigue la cadeneta. Los servicios sociales, ya, pero ¿qué? Están viniendo aquí los de Almería. Yo creo que ser patriota es una cosa que está muy bien, con tal de que no se derive en los territorios fronterizos que, como vemos, nos terminan ocultando la realidad del otro. La realidad del otro, que es una de las realidades de la humanidad que se ha convertido ahora mismo en un asunto a gestionar de muy difícil arreglo. El tema de la inmigración. Los seres humanos, desde que el mundo es mundo y mientras el mundo sea mundo, se moverán siempre de donde no pueden comer a donde esperen comer. De donde no tengan libertad a donde esperen tenerla. De donde no puedan cumplir sus sueños a donde esperen poderlos cumplir. Hoy, mañana y el siglo 47. Solo que ahora, en este mundo abierto, el asunto se ha convertido en un asunto interesante. Y ahí solo te dejo el pequeño tema demográfico. El continente africano tiene una media de edad de 19 años. Europa de 45. En un mundo abierto que todo el mundo ve todo, ¿cómo vas a poder evitar los movimientos? ¿Cómo se gestiona eso? No lo sé. No lo sé. Es que ahí te viene la derecha y te dice, entonces abrimos fronteras, señor. No lo sé. Entonces yo te digo, entonces ¿qué? Si yo no sé, lo que digo es que no acepto que tú me digas que tú sí sabes. ¿Eh? Y que tú te burles de mi plan porque eso no vale, porque tú tienes otro que tampoco vale. Porque son nuevos desafíos que hay que abordar con una nueva mirada. Eso es lo que te quiero decir. No podemos nosotros pretender vivir como estamos viviendo hasta ahora. Toda la gente, no ya de mi generación, y mucho más joven, hemos estado durante un montón de años viviendo impulsados como objetivo con motores que ahora están justamente en la lista de lo despreciable. Lo que era para todos, de izquierda y derechas. Se consideraba bueno trabajar para un mundo en el que hubiera mayor bienestar, mejor repartido, que las injusticias, si pudieran ser menores, mejor, que las mujeres pudieran ocupar el lugar que le corresponde, que la gente con identidades sexuales diferentes dejaran de ser perseguidas y tuvieran sus derechos. Ese ha sido el motor general de la sociedad. Eso ha sido lo que nos ha movido. Una buena mañana, que ya no es que no sea el motor, es que ahora la desigualdad, mencionar la lucha contra la desigualdad, por la cohesión social, la lucha por el estado del bienestar, la lucha por el medio ambiente, la lucha por los derechos de la mujer, la lucha por los derechos de la... se ha convertido en la lista de cosas que te califican como un enemigo del momento actual. Por esas listas le quitan, pues, yo qué sé, subvenciones a la Universidad de Harvard o se meten con los abogados. Es un juego muy brutal porque no es que tú notes que tu mundo cambia y empiezas a descubrir qué cosas que te gustaban ya no gustan y que gustan otras. No, eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que el cuadro de situación ha sido derrumbado y sustituido por la antítesis del cuadro de situación. Y eso veo que a la gente le preocupa algo menos, pero los que hemos estado toda la vida movidos por eso, que hemos sido todos, pues te repito, esas son ideas básicamente progresistas. Pero muchas de esas ideas, en otro grado, han estado también acompañando el proceso de los pensamientos liberales y conservadores. Todos nos hemos movido, más o menos, con resistencias unos, o con menos resistencias, pero todos nos hemos movido en esta dirección. Amigo mío, vete ahora a decir algo de los derechos de las mujeres, o de los derechos del medio ambiente, o de los derechos de la igualdad, bueno, quedas automáticamente proscrito. Esa es una de las mayores
amarguras que yo tengo en esto. ¿Qué viviste la dictadura, Iñaki? El paso a la democracia. ¿Tú qué sientes cuando escuchas el concepto dictadura para referirse al gobierno de hoy? Pues yo creo que me pongo un poquito nervioso y me enfado, ¿sabes? O sea, me horroriza que se esté blanqueando la dictadura. Ya te digo, la dictadura se acabó. Cuando Franco se murió, yo era director de Radio Sevilla, la emisora de equipo. Eso que era un adulto joven, pero un adulto con hijos. No se puede jugar con eso. Lo que es una dictadura es algo muy difícil de explicar. Yo a los chicos más jóvenes les digo, vosotros creéis que es como lo que hay, pero sin partidos políticos, más o menos, ¿no? No. Es que no puedes leer el libro que quieres leer. No puedes ver la película que quieres ver. No puedes reunirte con quien te quieres reunir. No puedes decir lo que quieres decir. No puedes tener la identidad que quieras tener, religiosa, sexual. No puedes tener... No aguantaríais 15 días. Es que es eso una dictadura. Dicen luego, pero luego en los últimos años se ablandó. En los últimos años se ablandó lo que tú quieras. Pero un mes antes de morir hubo 5 ejecuciones. Y una cosa que la gente olvida. Franco se murió en noviembre del 75. Hasta el año 77, la radio tenía la obligación de conectar con Radio Nacional de España a las 2:30 de las 10 de la noche para poder dar información. O sea que no juguemos con eso. No juguemos con eso. ¿Pero y por qué crees que seduce tanto a las generaciones jóvenes? Quiero decir, esta extrema derecha que tenemos tan... No, eso tiene otro carácter de mi punto de vista. Hay una proclamación de desacuerdo total con lo que está ocurriendo, no le convence a la gente las respuestas que la democracia está dando a los problemas que tienen y pega un puñetazo encima de la mesa y se apunta a las posiciones más radicales. Es una sensación de impugnación a la totalidad que te lleva a los territorios, sin que eso quiera exactamente decir que están abrazando los postulados que los que defienden eso dicen, porque si les dijeran lo que yo les estoy diciendo, que es una dictadura, seguramente impugnarían de otra manera. Pero impugnan un sistema tal. Porque la democracia no está entendiendo muy bien que al margen de la autoridad moral que le asiste, y que es un principio de valor, tiene que poder resolver los problemas de la gente. Y no está pudiendo resolver los problemas de la gente. ¿Tú ves fatiga de materiales en la democracia? Claro, la partitocracia. Cuando los partidos políticos están más preocupados por ganarte a ti que por observar estos fenómenos, ocurre que se lleva hasta la exacerbación. En este momento, la exacerbación de la radicalidad está haciendo que parezca más importante ganar 1 metro en mi batalla que cualquier otra cosa. Cuando eso más se ha trasladado ya, porque eso de que no se ha trasladado es un cuento, sí se ha trasladado a la sociedad. En este momento, las alineaciones incondicionales con uno o con otro lleva a aceptar instrucciones judiciales abracadabrantes porque están de tu lado, aceptar corrupciones inaceptables porque están de tu lado. Eso es completamente lamentable. Y mientras tanto, pasa otra cosita que se dice menos. Y es que las fuerzas políticas, además, no solamente están no acertando porque están preocupadas en ese subida, sino porque no pueden acertar. Ya sé que te iba a sorprender. Pues sí, mira. Yo parto del libro que ha escrito Inerarity sobre la democracia compleja. La sociedad ha adquirido tal complejidad, tal profundidad y tal complejidad que los problemas son de una dimensión que escapa al viejo recetario de los partidos. O sea, viene el PSOE con su receta para la vivienda, la coloca aquí y la vivienda se muere de la risa de la receta que le ha puesto el partido. Le hace cosquillas al problema. Viene el Partido Popular con su receta sobre la vivienda y el problema de la vivienda se mea de la risa porque eso le hace cosquillas. Han adquirido tal dimensión que están por encima de la capacidad del recetario de los partidos. Solo pueden abordarse mediante acuerdos. Mediante acuerdos. Y como no puede haber acuerdos por la polarización, pues los problemas se envenenan. El problema ya no es tanto que escape a la capacidad de los partidos, sino que empezamos a tener problemas que escapan a la capacidad de los estados. Claro, pues eso no nos obligaría a modificar nuestra lectura de los problemas. Puesto que efectivamente, por encima de las democracias y de los estados, los poderes financieros, los poderes tecnológicos están demostrando una superioridad casi ofensiva, ¿no debería eso colocarnos en otro sitio? Si efectivamente estos problemas, como has dicho, están empezando a escapar de la posibilidad real, a pesar de la buena voluntad de los partidos que vienen con su vieja receta de toda la vida, tratando de adaptarla,
Y esos problemas ya no son los de toda la vida, tienen otra profundidad. El problema de la vivienda, o los abordas juntos, los municipios, las comunidades autónomas, la Administración Central del Estado, los sindicatos, la patronal, o no se puede abordar. Los bancos es que no se pueden abordar. Se pueden abordar, se obtiene un pequeño resultado positivo, se vende el resultado positivo como tal, pero el problema sigue pasando por encima de este testigo privilegiado, porque además me ha tocado, a la gente de mi edad nos ha tocado convivir con episodios que son trascendentales en la historia de España y que nos han tocado en la edad. Porque la gente dice, yo me acuerdo de Franco. No, cuando Franco se murió yo tenía 33 años y 3 hijos. O sea, a mí el Franco me lo sé, no es que yo también. No. Yo soy de la edad de los Beatles. Cuando los Beatles todavía no sabíamos si iban a ser muy famosos, yo les conocí cuando todavía no sabíamos si iban a ser muy famosos, ¿no? Conocí a ETA cuando empezaba, eran casi de mi edad, cuando todavía no sabíamos que iba a ser ETA. Me tocó ver el 23F desde el despacho de director informativos de la SER, con aquel asalto que todos hemos visto 1000 veces, sin saber cómo iba a acabar. Me ha tocado, por tanto, mucho eso. He visto a lo largo de mi vida fenómenos que he tenido la suerte de haber visto cuando estaban en fase de construcción. Y he de decirte una cosa, fíjate, a todo lo pasado me siento bastante contento de cómo me he colocado ante los episodios que han terminado resultando muy importantes cuando todavía no sabíamos si iban a ser importantes. Eso es importante. No me gustó ETA desde el principio. Pensé que los Beatles iban a ser muy buenos desde el principio. Estoy contento de haber... bueno, es un poco de casualidad también, pero... Así que testigo privilegiado.